Arranque a fondo. El semáforo se apaga y la temporada 2026 de la Fórmula 1 acaba de detonar frente a nuestros ojos en Australia. Y vaya detonación. O sea, lo que acabamos de presenciar en Albert Park no fue simplemente una carrera de automovilismo, fue un auténtico campo de batalla. Bienvenidos a F1 DRS Zone. El único espacio donde la velocidad se analiza al límite. Exacto. Y para nuestro análisis profundo de hoy, hemos recopilado telemetría filtrada, cientos de fotografías en alta resolución del paddock, reportes médicos preliminares y testimonios de primera mano desde la mismísima zona VIP. Todo lo que las cámaras principales no quisieron mostrar. Tal cual. El objetivo es claro, entregarles un atajo a la verdad de lo que realmente pasó en Melbourne. Pero antes de pisar el acelerador, una pausa obligatoria. Este segmento forma parte de nuestra cobertura de noticias sobre los eventos recientes de la F1. Y es una cobertura que, hoy viene más cargada que nunca, porque las trincheras de Albert Park nos dejaron desastres operacionales que, costarían cabezas en cualquier otra industria. Totalmente. Secretos técnicos expuestos al mundo por la violencia de los impactos. Y una cultura en el paddock que simplemente ha cruzado la línea del respeto. Quienes nos escuchan saben que con el nuevo reglamento de 2026, los márgenes de error son cero. Cero absoluto. No hay espacio para titubeos. Y sin embargo, este fin de semana vimos a gigantes de la categoría tropezar de maneras, francamente incomprensibles. Sí, incomprensibles. Y para entender dónde empezaron a torcerse las cosas, quiero que vayamos a un momento antes de que los motores rugieran. La famosa foto familiar de la parrilla 2026. ¡Ay, esa foto! Hay un nivel de tensión palpable en esa imagen si sabes dónde mirar. Claro, lo primero que salta a la vista es el caos de los novatos. Teníamos a Liam Lawson y a Arvid Lindblad con la mirada totalmente perdida. Sí, mirando a cualquier parte. Parecían buscar gaviotas en el cielo de Melbourne mientras los fotógrafos les gritaban que miraran al frente. Es una imagen cómica, sin duda. Pero mientras todos se reían de los novatos, la verdadera historia se estaba desarrollando a unos centímetros de ahí. Ajá. Estaba yo revisando las imágenes ampliadas de ese momento exacto y la dinámica interesante es la de los veteranos. Fernando Alonso se acerca a Max Verstappen. Sí, lo vi. Y con un instinto casi paternal, le toma la mano izquierda, le revisa la muñeca. Exacto. Y la respuesta de Verstappen es lo que encendió todas nuestras alarmas. Hace un gesto súper rígido, mueve la muñeca de arriba a abajo con una mueca de dolor contenida, o sea, intentando restarle importancia frente a las cámaras. Pero dejando en evidencia que está sufriendo. Ahora, espérate, porque aquí hay algo que a mí no me cuadra. A ver. Vi la cámara a bordo del accidente de Max en la clasificación y, a simple vista, parecía un golpe de rutina contra las barreras. Un error de cálculo, un bloqueo, un impacto frontal ligero y listo. Claro, parece simple. Entonces, ¿por qué tanta alarma por una molestia en la muñeca? ¿Qué nos dice realmente la telemetría que no vimos en la televisión? Esa es precisamente la pregunta clave. A velocidad normal parece un impacto estándar. Pero cuando tomamos la señal a bordo y la cruzamos con los datos de telemetría a cámara superlenta, la fuerza G del golpe revela una violencia brutal. Brutal. Al momento del impacto contra la barrera, la suspensión delantera transfiere la energía cinética directamente a la columna de dirección. Directo al volante. Exacto. El volante sufre lo que los ingenieros llaman un kickback extremo. Gira con una fuerza bestial en fracciones de segundo. Y ese giro actúa literalmente como una catapulta contra la mano izquierda de Verstappen. ¡Qué locura! En los fotogramas precisos se ve cómo la mano sale despedida del habitáculo, golpeando de lleno a una velocidad espeluznante contra el retrovisor izquierdo y rozando el pontón de fibra de carbono. No, la mano se queda atrapada fuera de la protección del chasis por un microsegundo. Para la afición que sabe lo implacable que es la fibra de carbono, esto es escalofriante. Es como golpear una pared de piedra. Exactamente. Recordemos lo que pasaba en la era de los coches de Haas, cuando pilotos como Magnussen o Grosjean se quejaban amargamente porque el diseño del habitáculo dejaba sus nudillos ligeramente expuestos. La grava los destrozaba. Un simple impacto con grava suelta, a 250 km/h, los hacía gritar de dolor por la radio. Y aquí estamos hablando de estrellar la mano entera contra un retrovisor rígido, anclado al chasis. Totalmente. Multiplica ese dolor de la grava por 50.
La tensión dentro del garaje de Red Bull era absoluta. Estamos en el inicio de una nueva era reglamentaria, La de 2026, sí. donde los coches exigen un esfuerzo físico descomunal y cada sesión de práctica es oro puro para el desarrollo. Tener a tu piloto estrella con una posible fisura en la muñeca es un escenario de pesadilla. De pesadilla total. Sobrevivieron al susto para la carrera, pero te aseguro que el pánico oculto en Milton Keynes durante la noche del sábado no lo van a olvidar pronto. Un pánico súper justificado. Pero bueno, Red Bull al menos pudo enmascarar su drama en la pista. Hay otro equipo que directamente montó un funeral en vida a la vista de todo el paddock. Hablemos de Aston Martin. Uy, Aston Martin. El garaje británico era un pozo de desesperación, no había una sola sonrisa, las cámaras captaron a Adrian Newey firmando autógrafos a la afición y su lenguaje corporal era de derrota absoluta, con la mirada clavada en el suelo y la moral por los suelos. Y el contraste entre lo que esperaban y la realidad nos regaló una ironía cruel. El jueves, antes de que los problemas explotaran, un miembro del equipo fue captado paseando tranquilamente por el paddock con una botella de champán. Una botella de champán. Una imagen que envejeció terriblemente mal. Porque cuando los monoplazas salieron a pista, vimos un coche sin nada de ritmo, sufriendo recortes de potencia masivos por fallas constantes en las baterías. Se arrastraban. Se arrastraban. Y a ver, lo del coche es grave, pero me niego a aceptar lo que vi en los pits. O sea, entiendo que la ingeniería de 2026 es un dolor de cabeza, pero el colapso operativo, Fue vergonzoso. la parada en boxes de Fernando Alonso, no fue un simple error de una pistola neumática trabada, fue una negligencia total. Vimos al coche llegar a sus marcas. Tienen a los mecánicos de la parte delantera listos. Tienen la goma trasera derecha. Pero la trasera izquierda, Ni sus luces. ni siquiera tenían el neumático blando fuera de las mantas térmicas. Es que ese es el punto donde la frustración ya se vuelve indignación. En la máxima categoría, la coreografía de un pit stop tiene que ser instintiva. Sabemos que hay equipos mecánicos nuevos este año, pero olvidar llevar una rueda a la marca es un fallo de novatos. De categorías inferiores, totalmente. Y lo que eleva esto a desastre absoluto es la lectura en la pista. Lance Stroll venía a fondo por el carril de pits para ejecutar un double stack. Exacto. Iban a apilar a los dos coches en la misma ventana de servicio. Tienes a un coche esperando un neumático fantasma, arruinando las temperaturas de los frenos, mientras tu segundo piloto viene quemando caucho justo detrás y se encuentra con un embotellamiento en su propio garaje. Un caos imperdonable. Para una afición que exige excelencia, ver a una escudería que invierte cientos de millones cometer un error tan amateur, es que no, es inaceptable. Aston Martin estaba sumido en un caos estructural. Así es. Y de ese caos explosivo pasamos a una desolación mucho más silenciosa, pero igual de pesada. La de Oscar Piastri corriendo en casa. Qué duro lo de Oscar. Albert Park no perdona, y el accidente de Piastri contra el muro es una de las imágenes más tristes. El peso de las expectativas de toda una nación te puede devorar. Y eso nos dejó un momento crudamente real. En medio de su frustración, mientras regresaba caminando al paddock, una aficionada se acercó súper efusiva e intentó formar un corazón con sus manos junto a él. Fue un momento tan incómodo de ver. Piastri, completamente destruido por dentro, sabiendo que acababa de tirar a la basura su carrera local, apenas logró levantar el pulgar con una mirada de hielo. Una frialdad total. Una desconexión tremenda, pero, siendo honestos, completamente lógica. No le puedes pedir a un piloto que acaba de destrozar su coche a 250 km/h que actúe como animador de fiestas. Exacto. Pero dentro de toda esa desolación, hubo un movimiento en el paddock que de verdad merece respeto. Las cámaras alternativas captaron cuando un camarógrafo increíblemente agresivo intentaba invadir el espacio personal de Piastri justo después del choque. Buscando la cara de derrota. Buscando el drama, claro. Y ahí es donde entra James Joy, actual jefe de prensa de Alpine y ex compañero de Oscar. Joy, de manera muy sutil pero súper firme, caminó detrás de Piastri, usando su propio cuerpo como escudo humano y haciendo gestos tácticos con las manos para bloquear el lente del camarógrafo. Eso es profesionalismo puro. En un deporte que se alimenta del drama televisivo, ver a alguien de una escudería rival protegiendo la vulnerabilidad de un ex colega te restaura un poco la fe en la humanidad del paddock. Joy marcó un límite sin hacer escándalo. Un gesto invaluable. Pero dejando el lado humano, ese impacto de Piastri tuvo unas consecuencias técnicas monumentales.
Los ingenieros rivales deben estar salivando. Oh, sí. Porque cuando el McLaren impactó contra la barrera, no solo se rompió el alerón delantero, la forma en la que colapsó la fibra de carbono dejó expuesto el santo grial de las regulaciones de 2026. El DRS delantero. Las fotografías en alta resolución de esa zona rota valen millones, porque estamos hablando de la aerodinámica activa. Todo el mundo sabe que el reglamento depende de esos sistemas, pero explícanos, ¿qué quedó al descubierto exactamente? Quedó expuesto todo el empaquetado del sistema. Uno de los mayores dolores de cabeza para los diseñadores es cómo acomodar los actuadores que mueven las aletas sin arruinar el flujo de aire. Esos mecanismos siempre están celosamente ocultos bajo el carbono. Ajá. Al romperse la cubierta superior de Piastri, las lentes macro captaron todo el sistema de actuadores, el cableado interno y los anclajes mecánicos de McLaren. Es ingeniería inversa gratuita en la primera carrera. Le regalaron a Ferrari, Mercedes y Red Bull meses de investigación. Un golpe durísimo para el secreto tecnológico en la Fórmula 1. Pero bueno, si hablamos de golpes y decepciones mecánicas, la organización del Gran Premio no se quedó atrás. El coche histórico. Tenían programada esta exhibición con un Jaguar V1 del año 2001 para la afición. Se anunciaba con bombos y platillos. ¿Y qué pasa? Fiel a su historia, el coche colapsó. Se averió antes de salir al asfalto y tuvieron que sacar un Lola Larrousse de 1988 para salvar el momento. Es una ironía histórica maravillosa. Si revisas, ese chasis específico de Jaguar en 2001 tuvo 17 abandonos en 17 carreras. Hizo exactamente lo que mejor sabe hacer, romperse. Tal cual. Pero dejando las risas, esa imagen de un coche perdido es la metáfora perfecta del estado mental de Carlos Sainz durante la clasificación. La eliminación en Q1 fue dura, pero las tomas en el carril de pits mostraron algo peor. Fue muy doloroso de observar. Vimos a Carlos bajarse del auto y empezar a caminar por el pit lane. Y no caminaba enojado, caminaba completamente desorientado. Iba tan hundido en sus pensamientos, procesando el desastre del setup de Williams, que literalmente pasó de largo el garage de su propio equipo. Caminó de largo. Caminó varios metros más allá, antes de darse cuenta, frenar en seco y regresar. Ese laberinto mental se materializó ahí mismo en el asfalto. Y ese nivel de presión psicológica es lo que hace que lo que pasó después en la zona VIP de Williams sea tan imperdonable. Uy, no me hables de eso. La cultura ha cambiado, pero cruzaron un límite. Una influencer, invitada por el equipo, con un pase ultra exclusivo, estaba frente a Carlos Sainz en el Hospitality. Y en medio de una conversación, esta persona lo miró y le preguntó quién era él. Me hierve la sangre solo de pensarlo. Para quienes consumen horas de telemetría, para los fanáticos que ahorran y viajan para estar ahí, esto es una bofetada directa. Una falta de respeto. Un equipo con tanta historia, invitando a personas que solo buscan likes en redes sociales, usando el paddock como fondo decorativo, sin tener la más remota idea de quiénes son los gladiadores que se juegan la vida en la pista. Es un síntoma de una enfermedad moderna en la Fórmula 1. Que alguien con acceso irrestricto al santuario de un equipo no reconozca a un ganador de grandes premios vestido con la ropa oficial demuestra un desprecio absoluto por el deporte. Totalmente. Entregar esos pases a personas ajenas a esta pasión devalúa el ambiente y demuestra una terrible falta de tacto de relaciones públicas. Es indignante. Pero bueno, para no quedarnos con ese coraje, vamos a cambiar el chip hacia algo que realmente nos sacó una sonrisa. Miremos a la Fórmula 3. El podio nos regaló una imagen cómica. Hugo Chukwu, de 18 años, ganó la carrera. El detalle es que mide 1.90 metros. Un gigante. Y a su lado, en tercer lugar, estaba el japonés Taito Kato. Las proporciones eran absurdas. La transmisión captó a Kato mirando hacia arriba, con el cuello totalmente inclinado, observando a Hugo Chukwu con asombro. Parecía que contemplaba un rascacielos. Son esos momentos genuinos que equilibran la balanza, como también lo de Charles Leclerc. El radio de Leclerc, en medio de toda la tensión, sufriendo con la degradación en su Ferrari 2026, Charles abre la radio y dice con total naturalidad que sintió como si hubiera usado el hongo de Mario Kart. ¡Una genialidad! Esa agilidad mental para soltar una referencia de videojuegos a 5G de fuerza es simplemente magnética. Es el contraste perfecto. Tienes mentes brillantes procesando todo con humor y luego tienes situaciones donde el procesamiento es un poco más lento.
Y eso nos lleva a Mercedes. Olvídense del choque de Kimi Antonelli en la práctica 3. El verdadero impacto del fin de semana fue el de Toto Wolff y su monopatín eléctrico. El cabezazo de Toto. Iba por el paddock en el monopatín con una sonrisa enorme, pero iba tan distraído que olvidó sus casi 2 metros de altura al pasar por debajo de una pérgola metálica. ¡Bam! Impacto directo en la frente. Y la obsesión por los datos en este deporte es tanta que alguien metió el video en un software de edición aislando el choque a 30 cuadros por segundo. No puede ser. Y descubrieron algo fascinante. Pasaron exactamente 20 milisegundos desde que el metal impactó su cabeza hasta que su expresión cambió. Su sistema nervioso tardó 20 milisegundos en procesar el dolor y borrarle la sonrisa. 20 milisegundos de latencia. ¿Sabes? Me atrevo a decir que esa latencia es la metáfora perfecta para lo que le espera a Mercedes este año. Ellos mismos advirtieron que la transición al reglamento de 2026 traería dolores de cabeza. Pero no literales. Exacto. Nadie anticipó que el primer choque frontal sería literal, contra una viga de acero, y documentado fotograma a fotograma. La realidad golpeando primero y el equipo reaccionando tarde. Es una analogía cruel, pero súper precisa del rendimiento de Mercedes en pista, aunque ese golpe de realidad aplica para toda la parrilla. Así es. Hagamos un recuento ultra rápido porque este gran premio ha sido un delirio. Verstappen al borde de una lesión ósea, Aston Martin ahogándose en los pits sin saber contar 4 neumáticos, McLaren regalando sus planos aerodinámicos al mundo. Un piloto perdido en el pit lane frente a una cultura VIP indignante y la neurociencia del cabezazo de Toto Wolff. Una carrera de absoluto caos. Y este caos nos deja una variable crítica. Con equipos gigantes perdiendo por completo el rumbo en los pits, secretos técnicos vitales expuestos en la primera carrera y monoplazas al límite absoluto, la afición debe preguntarse, ¿estamos presenciando el amanecer de una temporada histórica o el colapso total de las escuderías bajo la presión brutal del reglamento 2026? Una pregunta aterradora, y esto apenas fue la primera carrera. Esto es F1 DRS Zone. Para mantener la adrenalina al máximo y seguir destrozando cada noticia, tienen que seguirnos ahora mismo en TikTok, Instagram y YouTube. Nos vemos en la próxima curva, a fondo y sin frenos.